Sea tu voluntad, Hashem, Dios mío, que por mi causa nadie cometa un error, y que no falle en alguna cuestión de halajá, y que por dicho motivo mis compañeros se burlen de mí, y que no diga que lo impuro es puro, ni que lo puro es impuro, y que mis compañeros no tropiecen en una cuestión de halajá, y no permitas que yo me burle de ellos. Talmud Berajot 28b. Parashat Devarim. Estas son las palabras que habló Moshe a todo Israel allende al Jardén, en el desierto, en la estepa frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Haserot y Dizab. Cuando hablamos del desierto, realmente no estaba hablando en el desierto, sino en las estepas de Moab. Además, varios de los lugares que figuran en este pasú como sitios geográficos no existen con esos nombres. Los Jajamín explicaron que estos son los alegóricos a las rebeliones del pueblo cuando salieron de Egipto, y son los siguientes: desierto, cuando prefirieron volver a Egipto aunque todavía no se habían acabado las provisiones. Estepa se refiere con el oído de Baal Peor. Al hablar del Mar Rojo, donde dijeron: ¿acaso no hay tumbas en Egipto? Cuando hablamos de Param, fue donde el pueblo se desanimó por causa de los 10 espías. La tierra de Tofel y Labán, cuando edilgaron defectos del mal que era el color blanco, Labán. Cuando hablamos de Haserot, en la rebelión de Korah, Dizahab, por el becerro de oro, Zahab. Continúa la lectura de Devarim diciendo: camino de 11 días de Joreb, por el camino del monte Seir hasta Kadesh Barnea. Hablando de esos 11 días, no es lo que realmente hubiera durado la travesía desde Joreb, que es el monte Sinaí, hasta Hierog. Pero a causa de los pecados que cometieron recién después de 40 años pudieron llegar hasta allí. Sucedió que cuando los 40 años, en el 11º mes, en el primero mes, habló Moshe a los hijos de Israel conforme a todo lo que había ordenado el Eterno sobre ellos. Al hablar del 11º mes, se refiere al mes de Shevat. Moshe los reprochó cerca de su muerte, porque si lo hubiera hecho anteriormente, quizás hubiera tenido que volver a reprocharles otra vez y hubiera sido muy pesado para ellos. Además, la persona se avergüenza cada vez que ve a quien lo reprochó. Por eso, cuando más cerca de su fallecimiento, menos vergüenza causaría en el pueblo de Israel. Continúa el pasú cuarto diciendo: después de haber derrotado a Sihón, el rey de Morí, que habitaba en Heshbón, y a Og, el rey de Basham, que habitaba en Ashtarot, en Edrei. Cuando hablamos que Moshe esperó el momento en que el pueblo viera que ya podían entrar a Eretz Israel para reprocharles, porque si lo hubiese hecho antes de vencer a los reyes de Sihón, Og, en el momento, hubieran pensado que como él no podía ingresar a Eretz Israel, estaba tratando de calumniarlos para echarle la culpa. Además de los reproches, les estaba recordando la ayuda de Hashem, que Hashem les estaba dando al pueblo de Israel. En la orilla del Jardín, del lado de la tierra de Moab, comenzó Moshe a explicar esta ley diciendo: el Eterno Dios nuestro nos habló en Joreb diciendo: bastante tiempo ustedes han permanecido en este monte, vuélvanse, partan y vayan al monte de Morí, y a todos los lugares vecinos en la estepa, en el monte, en la planicie, en el sur, en la costa del mar de la tierra de Kenaní y el Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Mira, he entregado delante de ustedes la tierra. Entren y hereden la tierra que juró el Eterno a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que darán a ellos y a su descendencia después de ellos. Entonces les hablé en aquel tiempo diciendo: no podréis solo llevar yo vuestra carga, el Eterno Dios vuestro ha aumentado a ustedes, y aquí ustedes son hoy como las estrellas del cielo en multitud. El Eterno Dios de vuestros padres aumente sobre ustedes 1000 veces más de lo que ustedes son ahora, y bendigan ustedes tal como Él habló a ustedes. Analizando este pasuk, el 11, cuando Moshe le estaba hablando, se refirió a la numerosidad de Bené Israel, intercalando una bendición de su parte. Tal como él habló, se refiere a la promesa dicha de Abraham, que su descendencia sería muy numerosa.
Continúa la Torá diciendo: ¿cómo podré cargar yo solo vuestra fatiga, vuestra carga y vuestra querella? Traigan para ustedes hombres sabios, entendidos y conocidos de vuestras tribus, para que los designe como vuestros jefes. Y ustedes me contestaron y dijeron: buena es la palabra que has dicho para hacerla. Entonces tomé por jefes de vuestras tribus hombres sabios y conocidos, y los designé a ellos como jefes sobre ustedes, jefes de miles, jefes de centenas, jefes de 50 y jefes de decenas, y también alguaciles para vuestras tribus. Entonces ordené a vuestros jueces en aquel tiempo diciendo: oigan entre vuestros hermanos y juzgarán con justicia entre un hombre y su hermano y el peregrino. Cuando hablamos de juzgarán con justicia, se refiere a no dar preferencia a ningún litigante por ser quien es. Continúa la Torá diciendo: no reconocerán rostros en el juicio, al pequeño como al grande oirán. No tendrán temor al hombre alguno, porque el juicio de Hashem, la causa que fue difícil para ustedes, la traerán a mí y yo le oiré. No reconocerán rostros se refiere a que la congregación no debía designar jueces por su poder material o simpatía personal, sino que debían nombrarlos por su corrección y capacidad para esta función. Al pequeño como al grande se refiere a que debía atenderse un reclamo de poco valor como si fuera de mucho valor. Y continúa la Torá diciendo: entonces les ordené en aquel tiempo todas las cosas que habían de hacer. Partimos de Joreb y anduvimos por todo aquel desierto grande y temible que ustedes han visto por el camino del monte de Morí, tal como nos había ordenado el Eterno Dios nuestro a nosotros, y llegamos hasta Kadesh Barnea. Cuando hablamos de temible, por causa de las grandes víboras y alacranes venenosos que habían en el camino. Continúa la Torá diciendo: entonces les dije: han llegado hasta el monte de Morí que el Eterno Dios nuestro nos da. Mira, ha entregado el Eterno Dios tuyo delante de ti la tierra. Sube, toma posesión de ella tal como ha hablado el Eterno, Dios de tus padres. A ti no temas ni tengas pavor. Pero se acercaron a mí todos ustedes y dijeron: enviemos hombres delante de nosotros para que espíen por nosotros la tierra y nos traigan un informe sobre el camino por el cual subiremos y sobre las ciudades a las cuales entraremos. Y pareció bien esto a mis ojos, y tomé de ustedes 12 hombres, un hombre por cada tribu. Se dirigieron, subieron al monte y llegaron hasta el arroyo de Eshcol y espiaron a ella la tierra. Tomaron en sus manos el fruto de la tierra y lo bajaron a nosotros. Nos trajeron un informe y dijeron: es buena la tierra que el Eterno Dios nuestro nos da. Es buena la tierra se refiere que Moshe les recordó solamente lo bueno que Yehoshua y Caleb habían dicho, pero no quiso repetir lo que los otros 10 habían pronunciado. Pero no quisieron subir y se rebelaron a la palabra del Eterno Dios vuestro. Murmuraron en vuestras tiendas y dijeron: por el odio del Eterno a nosotros nos sacó de la tierra de Egipto, para entregarnos en manos del Emorí y para exterminarnos. ¿A dónde nosotros subiremos? Nuestros hermanos ya han desanimado nuestros corazones diciendo: es un pueblo grande y más fuerte que nosotros, las ciudades son grandes y fortificadas hasta el cielo, y también hay hijos de gigantes hemos visto allí. Cuando habla que hasta el cielo, esta exageración de nuestro proceder a una intención de desvirtuar la realidad. Continúa la Torá diciendo: entonces les dije: no tengan miedo ni teman de ellos. El Eterno Dios vuestro que va delante de ustedes, Él peleará por ustedes, tal como todo lo que ha hecho con ustedes en Egipto ante vuestros ojos. Cuando hablamos de que va delante de ustedes, se refiere a la Shejiná que se manifestaba por intermedio de la columna de nube del día y la columna de fuego durante la noche y marchaba frente al pueblo de Israel. Dice la Torá: también en el desierto, donde has visto que te ha alzado el Eterno, Dios tuyo, tal como alza un hombre a su hijo en todo el camino que han ido hasta que ustedes llegaron a este lugar. Y aún esta cosa, que ustedes no tienen fe en el Eterno Dios vuestro, que va delante de ustedes en el camino para explorar para ustedes un lugar para que acampen, con fuego por la noche,
a fin de mostrarles el camino por donde irían en el día, y con una nube que los guiaría durante el día. Como yo el Eterno, la voz de vuestras palabras se enojó y juró diciendo: no verá ninguno de estos hombres de esta mala generación la tierra buena que he jurado para dar a vuestros padres. Aparté de Caleb, hijo de Jefuné, él sí la verá, y le entregaré la tierra que pisó en ella, y a sus hijos por cuanto fue completamente detrás del Eterno. También conmigo se enojó el Eterno por causa de usted, diciendo: también tú no entrarás allí. Y Joshua, hijo de Nun, que está sirviendo delante de ti, él entrará allí. Anímalo, porque él hará de heredar a Israel. Y vuestros niños, de quienes ustedes dijeron que serían como un botín, y vuestros hijos, que no conocieron hasta hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allí. A ellos la entregaré, y ellos la heredarán. Pero ustedes vuélvanse y apartan hacia el desierto, camino del Mar Rojo. Entonces ustedes respondieron y dijeron: hemos pecado contra el Eterno, nosotros subiremos y combatiremos tal como todo lo que nos había ordenado el Eterno, Dios nuestro. Y se ciñó cada uno su arma de guerra y se dispusieron para subir al monte. Pero me dijo el Eterno: diles, no suban ni guerreen, porque no estoy en medio de ustedes para que no sean derrotados delante de vuestros enemigos. Entonces hablé a ustedes, pero no me oyeron. Se rebelaron a la orden del Eterno y con arrogancia subieron al monte. Salió de Morí, que habitaba en el monte aquel, a vuestro encuentro. Persiguieron a ustedes tal como hacen las abejas y fueron hiriéndolos a ustedes en Seir hasta Jormá. Cuando hablamos en este pasuk acerca de las abejas, significa que a similitud con la abeja, que cuando pica muere, así también sucedía cuando el Emorí hería uno de Bene Israel. El Emorí fallecía, y así como cuando la abeja pica, quien fue picado no muere, así también cuando el Emorí hería un Bene Israel, este no moría. Hashem hacía esto para cuidar el respeto de Bene Israel frente a los enemigos. Y entonces continuó la Torá diciendo: volvieron y lloraron delante del Eterno, pero no oyó el Eterno vuestra voz y no les prestó atención. Permanecieron en Kadesh muchos días, como los días que permanecieron en el desierto. Cuando hablamos de como los días que permanecieron en el desierto, en Kadesh habitaron una gran parte de todo el tiempo que deambularon por el desierto, desde el decreto por causa de los espías en el mes de Ab, en el segundo año de la salida de Egipto, hasta que volvieron a Kadesh a principios del año 40 desde la salida de Egipto. Nos volvimos y partimos hacia el desierto, camino del Mar Rojo, tal como había hablado el Eterno, y rodeamos el monte Seir durante muchos días. Entonces me habló el Eterno diciendo: bastante tiempo ustedes han rodeado este monte, vuélvanse hacia el norte. Y el pueblo ordena diciendo: ustedes pasarán por la frontera de vuestros hermanos, los hijos de Esab, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de ustedes, pero ustedes se cuidarán mucho. No los provocarán, porque no daré a ustedes su tierra, ni siquiera la pisada de la planta de un pie, porque herencia para Esab he dado el monte de Seir. Alimento les compartirán con plata y comerán, también agua les comprarán por plata y beberán, porque el Eterno Dios tuyo te ha bendecido en toda la obra de tu mano. Él conoció tu deambular por este gran desierto, estos 40 años del Eterno Dios tuyo estuvo contigo y no te ha faltado ninguna cosa. Cuando se habló que conoció tu deambular, se refiere a que Hashem proveyó todas sus necesidades, por eso les ordenó que compraran con plata, demostrando que tenían riquezas que Hashem les dio, ya que si se mostraban como carentes de recursos era desagradecer la bendición de Hashem. Entonces pasamos de nuestros hermanos, los hijos de Esab, que habitaban en Seir por el camino de la estepa, desde Elat y desde Etzion Gaber, y nos dimos vuelta y pasamos por el camino del desierto de Moab. Y me dijo el Eterno: no asedies a Moab ni los provoques a la guerra, pues no te entregaré su tierra en heredad, porque los hijos de Lot entregué para Ar por herencia. Los Emín anteriormente habían habitado en ella, eran un pueblo grande, numeroso y altos como los gigantes. Los Refaim también eran considerados como gigantes, pero los Moabim los habían llamado Enim. Y en Seir habían habitado anteriormente los Jorim y los hijos de Esab,
Los heredaron, los exterminaron delante de sí y habitaron en su lugar, tal como hizo Israel en la tierra de su herencia, que ha dado el Eterno a ellos. Como lo hizo cuando hablamos en este pasuk, aunque en este momento todavía no habían entrado a Eretz Israel, Moshe se los dijo como un hecho como sumado a la promesa divina. Ahora levántense y pasen ustedes el arroyo de Seret. Entonces pasamos el arroyo de Seret. Los días que anduvimos desde Kadesh Barnea hasta que hemos pasado el arroyo de Seret, 38 años, hasta que se hubo terminado toda la generación de hombres de guerra y campamento, tal como les había jurado el Eterno. También la mano del Eterno había estado contra ellos para eliminarlos de entre el campamento hasta acabarlos. Y sucedió cuando se hubieron acabado todos los hombres de guerra que habían de morir en medio del pueblo, me habló el Eterno diciendo: tú pasarás hoy la frontera de Moab, que es Ar, y te acercarás frente a los hijos de Amón. No los asedies ni los provoques a la guerra, porque no entregaré de la tierra de los hijos de Amón para ti en herencia, porque para los hijos de Lot la entregué como herencia. Tierra de los Refaim también ella es considerada. Los Refaim habían habitado en ella anteriormente y los Amonim los habían llamado Sasumim. Era un pueblo grande, numeroso, altos como gigantes, pero los exterminó el Eterno delante de ellos, los heredaron y habitaron en su lugar, tal como ha hecho para los hijos de Esab que habitaban en Seir, exterminando al Jorí delante de ellos y a los hijos de Esab. Los heredaron y habitaron en su lugar hasta este día. Y como a los Abim, que habitaban en aldeas hasta Asá, que los Caftorim, que salieron de Caftor, los exterminaron y habitaron en su lugar. En ese pasuk, los Abim eran descendientes de Esab, o de los Pelishtim, y aunque no podían invadir el territorio de Esab ni el de los Pelishtim debido al pacto con Abraham, por cuanto que ahora lo ocuparon los Caftorim, Israel podía tomarlo en sus manos. Continúa la Torah diciendo: levántense, partan y pasen el arroyo de Arnón. Mira, he entregado en su mano a Sihón, el rey de Heshbón, el Emorí, y en su tierra comienza a desterrarlo y provocaré a la guerra. Este día comenzaré a poner tu miedo y tu temor delante de los pueblos debajo de todo el cielo, pues oirán tu fama y temblarán y temerán delante de ti. Envié emisarios desde el desierto de Kedemot a Sihón, rey de Heshbón, con palabras de paz diciendo: pasaré por tu tierra, por el camino iré, sin apartarme ni a la derecha ni a la izquierda. Alimento por plata me venderás y comeré, agua por plata me darás y beberé, solamente pasaré a pie, tal como me hicieron los hijos de Esab, que habitan en Seir, y los Amorim, que habitan en Ar, hasta que pase el Jardén a la tierra que el Eterno Dios nuestro entrega a nosotros. Pero no quiso Sihón, rey de Heshbón, dejarlos pasar por su país, porque endureció el Eterno Dios tuyo a su espíritu y fortaleció su corazón para entregártelo en tu mano como en este día. Como en este día significa que así como el día es claro, la ayuda de Hashem contra Sihón fue muy perceptible. Entonces me dijo el Eterno: mira que he comenzado a entregar delante de ti a Sihón y su tierra, comienza a expulsar para heredar su tierra. Salió Sihón a nuestro encuentro con todo su pueblo a la guerra, en Yahatz, y lo entregó el Eterno Dios vuestro delante de nosotros. Derrotamos a él, a sus hijos y a todo su pueblo, tomamos todas sus ciudades en aquel tiempo, y destruimos a toda la ciudad con sus hombres, mujeres y niños. No hemos dejado sobreviviente, solamente las bestias tomamos para nosotros y el botín de las ciudades que tomamos, desde Aroer, que está junto a la orilla del arroyo de Arnón, y a la ciudad que está en el arroyo, y hasta el Gilead. No hubo ciudad que prevaleció sobre nosotros. Todo entregó el Eterno Dios nuestro delante de nosotros. Solamente a la tierra de los hijos de Amón no te acercaste, ni a toda la ribera del arroyo de Yabok, ni a las ciudades del monte, ni a todo el lugar que ha ordenado el Eterno Dios nuestro. Nos dirigimos y subimos por el camino de Basham, y salió Og, rey de Basham, a nuestro encuentro, él y todo su pueblo a la guerra en Edrei.
Cuando habla que subimos en esta zona, al dirigirse hacia el norte, el camino es subida. A eso se refiere cuando dice que subimos. Nos dirigimos y subimos por el camino de Basham, y salió Og, rey de Basham, a nuestro encuentro, él y todo su pueblo a la guerra en Edrei. Entonces me dijo el Eterno: no tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él, a todo tu pueblo y a su tierra. Le harás tal como has hecho a Sihón, rey de Amorí, que habita en Heshbón. Y nos entregó el Eterno Dios nuestro en nuestras manos, también a Og, rey de Basham, y a todo su pueblo, y lo batimos hasta no dejar de ellos sobreviviente. Tomamos todas sus ciudades en aquel tiempo, y no hubo ciudad que no hubiésemos tomado de ellos. 60 ciudades, toda la región de Argob, reino de Og, en Bashán. Todas estas eran ciudades fortificadas con altas murallas, con puertas y cerrojos. Aparte de las ciudades abiertas, las cuales eran muy numerosas, las destruimos tal como habíamos hecho a Sihón, rey de Heshbón. Se destruyó toda ciudad con sus hombres, mujeres y niños, y a todas las bestias y a todo el botín de las ciudades despojamos para nosotros. Entonces tomamos en aquel tiempo a la tierra de mano de los 2 reyes de Morí, que está allende el Jardén, desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón. Cuando se habla de allende el Jardén es respecto a Eretz Israel, o sea, el lado oriental del Jardén. Los Sidonim llaman a Hermón Sirión, y a Lemorí lo llaman Senir. Todas las ciudades de la llanura, todo el Gilad, todo el Basham, hasta Salja y Edrei, ciudades del reino de Og, en el Bashán. Porque únicamente Og, rey de Basham, había quedado del resto de los Refaim, que eran los gigantes. Y aquí que su lecho era una cama de hierro. ¿Acaso ella no está en Rabat, ciudad de los hijos de Amón? 9 amot es su longitud y 4 amot su anchura, según el ama de un hombre. A la tierra esta que heredamos en aquel tiempo de Aroer, que está junto al arroyo de Armón, y la mitad del monte de Gilad con sus ciudades, entregué a Reubení y al Gadí. El resto del Gilad y todo el Bashán, reino de Og, entregué a la mitad de la tribu de Menashe, toda la región de Argob con todo el Bashán, y esta es llamada tierra de los Refanim, de gigantes. Yair, hijo de Menashe, ha tomado toda la región de Argob hasta la frontera con el Geshuri y el Mahatí, y las llamó por su nombre, es decir, Basham, Javot, Yair, hasta el día de hoy. Yair, hijo de Menashe, no se refiere a Yair mismo, sino a sus descendientes. No se refiere a la persona, sino a sus descendientes. A Mahir entregué al Gilad, al Reubení y al Gadí entregué desde Gilad hasta el arroyo de Arnón, incluido el arroyo y su límite, hasta el arroyo de Yabok, que es la frontera de los hijos de Amón. Cuando se habla de su límite, es todo el arroyo y toda la riviera que eran su territorio, de lo que está hablando aquí. Dice: Rubení y el Gadí entregué desde Gilad hasta el arroyo de Armón, incluido el arroyo y su límite. Incluido el arroyo y su límite es todo el arroyo y toda la ribera, que era obviamente era el territorio de esta parte del desierto. Y la estepa y el Jardén hasta su límite occidental, desde el Kineret hasta el mar de la estepa, el mar salado debajo de las vertientes Japisga al este. Entonces ordené a ustedes en aquel tiempo, diciendo: el Eterno Dios vuestro entregó a ustedes la tierra esta para heredarla. Armados pasarán delante de vuestros hermanos los hijos de Israel, todos hombres de guerra, solamente vuestras mujeres, vuestros niños y vuestro ganado, pues yo sé que ustedes tienen mucho ganado. Permanecerán en vuestras ciudades que se les ha entregado, hasta que descansó el Eterno a vuestros hermanos, como dio a ustedes, y tomen posesión de ellos también, de la tierra que el Eterno Dios vuestro les entrega allende al Jardén. Recién entonces volverá cada uno a su herencia que les entregaré. Cuando habla a través de allende al Jardén, se refiere respecto a donde estaba hablando Moshe en ese momento, que se encontraba al lado oriental del Jardén.
Y continúa la Torá diciendo, y Joshua, he ordenado en aquel tiempo diciendo, tus ojos vieron todo lo que ha hecho el Eterno, Dios vuestro, a estos dos reyes, así hará el Eterno a todos los reinos que tú pasarás hacia allá. No les temas, porque el Eterno, Dios vuestro, Él es el que combate por ustedes. Hasta aquí la lectura de la Parashá de Barim. En cuanto a la Haftará de Barim, la encontramos en Yeshayahu 1, del 1 al 27, y nos dice: visión de Yeshayahu, hijo de Amoz, que vio acerca de Yehudá y de Jerusalén en días de Uziyahu, Yotam, Ahaz y Yesquiyahu, reyes de Yehudá. Esta parte, cuando dice, oigan cielos y escucha tu tierra, que el Eterno ha hablado a hijos, he criado y los enaltecí, pero ellos se han rebelado contra mí. Cuando hablamos de oigan cielos, el Naví Yeshayahu, al igual que Moshe Rabenu, en Devarim Perek 32, en el Pasuk 1, habla que cuando previnieron a Bené Israel pusieron de testigos al cielo y a la tierra. Moshe utilizó el verbo lejaesin, prestar oídos, dirigiéndose al cielo, y lishmoa, oír, para la tierra. El Naví Yeshayahu invirtió el uso de los vocablos para que tanto el cielo como la tierra estuviesen obligados a ser cada uno el primero que prestara atención, a fin de que el otro consecuentemente lo oyera. Cuando se hablaba también de que enaltecí, se refiere a que los sacó de Egipto, les entregó la Torá y les dio potestad. Por eso dice, oigan cielos y escucha tu tierra, que el Eterno ha hablado, hijos he criado y los enaltecí, pero ellos se han rebelado contra mí. Concede el toro a su comprador y el asno del pesebre de sus dueños. Israel no ha conocido mi pueblo, no ha reflexionado. Y habla sobre en el Pasuk 4 dice que hay nación pecadora, pueblo cargado de pecado, generación de malignos, hijos corruptos, han abandonado al Eterno, irritaron al Santo de Israel y se alejaron hacia atrás. Habla que el comprador y dueños significa alegóricamente que Bené Israel deberían considerar continuamente que Hashem los cuida y los mantiene. ¿Por qué serán castigados aún más y todavía aumentarán en rebelarse? Toda cabeza está enferma y todo corazón está doliente. Comparó en este pasú, comparó a todo el Bené Israel con una persona afectada por dolencias. A esto se refiere este pasú. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay parte sana sino herida, contusión y llaga supurante. No fueron curadas, ni fueron vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestro país está desolado, vuestras ciudades quemadas con fuego, vuestra tierra frente a ustedes extraños la devoran, y desolada de ustedes cambiada a extraños. Y quedó la hija de Sión como una cabaña en un viñedo, como una garita en un plantío de pepinos, como una ciudad sitiada. Cuando habla de cabaña o de garita, significa que así como luego de la cosecha quedan estas casas vacías porque ya no hacen falta los cuidadores que permanezcan en ellas para cuidarle a los patios, así quedó desolada la tierra de Israel. Si no fuera que el desierto, si no fuera que el Eterno de los ejércitos nos ha dejado unos pocos sobrevivientes, como Sedom hubiéramos sido, a Amorá nos hubiéramos comparado. Oigan la palabra del Eterno, jefes de Sedom, escuchen la ley de Dios vuestro, de vuestro pueblo de Amorá, para que me sirve a mí la multitud de vuestros sacrificios, dice el Eterno. Me harté del holocausto de carneros, cebo de corderos cebados, sangre de terneros y carneros de Basham no desee. Cuando vinieron a mostrarse delante de mí quienes han pedido vuestras manos para hollar mis patios, no vuelvan a traer un presente vano, un saumerio que es abominación para mí, novilunio, sabbat y convocación sagrada. No puedo soportar iniquidad y convocatoria juntas.
Cuando se habla de convocatoria se refiere a que los Yamim Tobim, pero dice que no puedo significa en forma alegórica que es contradictorio que Bene Israel estén cometiendo pecados y por otro lado reuniéndose frente al Beit Hamikdash haciendo ofrendas a Hashem, siendo una demostración de hipocresía que impide al pecador dejar su pecado, pues se engaña a sí mismo creyendo que con estas ofrendas queda limpia su alma. Esto es más grave que quien peca sin ofrendar porque no se engaña a sí mismo, pues hay más esperanzas de que retorne. Por eso hablaba de que no quería aceptar esos sacrificios, porque la persona estaba pecando y luego iba a hacer una ofrenda, pensando que haciendo la ofrenda iba a ser limpio por esos pecados. Continúa la Torá diciendo: a vuestros novilunios y vuestras fechas odio mi alma y fueron sobre mí para fatiga, me cansé de soportar. En este pasuk dice que fatiga y la palabra soportar son términos antropomórficos y no se refieren a la esencia del creador, sino alegóricamente a los atributos que estableció para conducir a los seres humanos según su conducta. Los jajamín, llamados mekualim, explican que los midot, o sea las cualidades, y los llamamos las 10 sefirot, que son formas de influir sobre los seres humanos, están compuestos del din, que es la justicia, y rahamim, que es la misericordia. Cada una de estas diferencias y cada una de estas son en diferentes proporciones, y el modo de expresar con estos términos es para el entendimiento de un lector común y usual, pues realmente la acción que el ser humano percibe la divinidad para su subjetividad es tal como lo expresan literalmente los pesukim. Y sigue diciendo la Torá: cuando extendieren vuestras palmas, ocultaré mis ojos de ustedes. También aunque aumentaren el rogar, yo no escucharé, vuestras manos estarán llenas de sangre. Dice que extenderán vuestras palmas, se refiere a que los Kohamim, que cuando levanten extienden las manos para bendecir al pueblo, Hashem no hará recaer la bendición sobre estos. A eso se refiere. Dice que aprendan a hacer lo bueno, busquen justicia, restituyan lo suyo al defraudado, hagan justicia con el huérfano y procesen la querella por la viuda. Vamos y demostraremos, dice el Eterno, si vuestros pecados son como el hilo carmesí, como la nieve emblanquecerán, si se enrojecieron como el color carmesí, como la lana blanca serán. Dice que demostraremos en este paso, dice que quiere decir que analizar y aclarar quién no tiene la razón. Cuando hablaba de que se emblanquecerán, dice que Hashem da la oportunidad a Bene Israel para reconocer que procedieron mal delante de él, para arrepentirse y conseguir el perdón. Luego él está nombrando carmesí, y lo nombra 2 veces. El primero, en el pasuk dice en hebreo shanim, y se refiere a los hilos teñidos con la sustancia que da este color. En el segundo dice en hebreo tolá, que es el pequeño gusano que produce la sustancia que tiene este color. Pero está hablando 2 veces de la palabra carmesí. Dice: vamos y demostraremos, dice el Eterno, si vuestros pecados son como el hilo carmesí, como la nieve emblanquecerán, es el primero. Y luego dice: si se enrojecieron como el color carmesí, otra vez está hablando de la palabra carmesí, como la lana blanca serán. Entonces la carmesí está 2 veces. El primero, el pasuk dice que es el por el shanim, y se refiere a los hilos teñidos con la sustancia que da el color. Y el segundo, que es tolá, que es el pequeño gusano que produce la sustancia que tiene este color. Continúa la Haftará diciendo: si quisieren y oyeren, lo mejor de la tierra comerán, pero si se negaren y se rebelaren, a espada serán consumidos, porque la boca del Eterno ha hablado. ¿Cómo se han hecho ramera la ciudad que era fiel? Ella estaba llena de justicia, la rectitud pernoctaba en ella, pero ahora en ella asesinan. Tu plata se hizo escoria, tu vino está mezclado con agua. Tus príncipes pervertidos y son compañeros de ladrones. Todos ellos aman el soborno y persiguen el lucro. Con el huérfano no hacen justicia, la querella por la viuda no llega a ellos,
Por tanto, dice el Señor, que el Eterno de los ejércitos, el poderoso de Israel, ahí tomaré consuelo de mis adversarios y me vengaré de mis enemigos. Volveré mi mano sobre ti y limpiaré como el jabón sus escorias y sacaré de ti todo tu estaño. Al hablar de estaño, en su forma bruta, la palabra viene mezclada con estaño. Restauraré tus jueces como al principio y a tus consejeros como al comienzo. Después de esto te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Es decir, si proceden correctamente. Y termina la Haftará diciendo: Sión, con justicia serás rescatada y sus cautivos con rectitud. Y aquí terminamos con la Haftará de Barim. Entonces hicimos lectura de la Parashá de Barim, la Haftará de Barim y unas pequeñas explicaciones. Espero este estudio les sea de bendición. Quien les habló, Liat Cohen Ben Shahar, talmid de la Yeshiva Tefila Emet, y Shalom.